Muy bien, amigos, ahora estamos con Alejandra Bayón. Ella es antropóloga, es artista y activista de varias causas que tienen que ver con la mujer, sus derechos y los derechos humanos en general. Ella participa en esta edición del Hey Festival en dos eventos que vamos a detallar ahora, pero vamos a comenzar dándole la bienvenida a Arequipa, de donde ella es oriunda, aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Lima. Y bueno, yo quería iniciar con esta exposición que nos acabas de mencionar, que se abre mañana y que tiene que ver con lo ocurrido en el Perú en los últimos meses o desde que inició el gobierno actual, diciembre, enero, febrero, y que a la fecha no ha tenido un acto desde el Estado de justicia, de algún tipo de reparación o reconocimiento. Cuéntanos sobre esta exposición y cuál es su objetivo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de participar en el Hey Festival y es una oportunidad muy buena para poder comunicar y trasladar un poco las voces, ¿no?, de las familias que han sido muy afectadas por este conflicto actual, ¿no? El proyecto se llama Huifalas por la Memoria y tiene varias partes. Es un proyecto de investigación artística que también comprende arte textil, fotografías, documentales y videos documentales también, sobre una colaboración de los integrantes de las asociaciones de familiares, de víctimas y sobrevivientes de los recientes hechos, ¿no? Las asociaciones de las regiones de Ayacucho, Puno y Apurímac, con las que hemos estado trabajando en los últimos meses y que digamos que el arte textil que los familiares han bordado es lo que vamos a presentar por primera vez. El proyecto se exhibe aquí. Luego va a ser itinerante, pero inicia acá en Arequipa en el Hey Festival y es un proyecto también que ha sido apoyado por la Fundación Ford. Y la idea, el objetivo principal es que la memoria, ¿no?, de las personas y los hechos sucedidos puedan también ser observados o analizados o entendidos desde las propias voces de quienes han experimentado la violencia con la pérdida de sus familiares, ¿no?, o de los mismos sobrevivientes que han quedado gravemente heridos y que su vida ha sido completamente transformada en un antes y un después. Y en este caso particularmente he podido trabajar con la colaboración de 24 familias de estas 3 regiones, y de las 24 familias, 21 de ellas son familiares de jóvenes menores de 22 años, desde 15 hasta los 22 años. Y hay 3 excepciones de personas adultas. Pero también jóvenes. Jóvenes, algunos de 30, por ejemplo el médico, Samillán, que murió tratando de salvar la vida de jóvenes y que incluso llegó a salvar la vida de varios, ¿no? Es una de las excepciones, por ejemplo, ¿no? Tú has trabajado mucho el tema de las esterilizaciones forzadas, has recopilado un libro y una de las conclusiones que se puede, digamos, obtener de ese trabajo es que ocurrió porque se trataba de personas pobres, del sector rural, tradicionalmente excluidas, ¿no? Y que esto no hubiera pasado de tratarse de otra población, ¿no?
Esto pasó en los 90, ahora estamos en el 2023, han pasado 25 años por lo menos de eso. Y con lo que ocurre con estas muertes, ¿te ha dado la sensación que más o menos es el mismo motivo de fondo? ¿No ha cambiado el país en ordenar un poco esas taras que trae? Y resulta que todos los muertos son de regiones, son de estas regiones particularmente, y tampoco obtienen justicia, así como los casos de esterilizaciones. ¿Hay similitudes? ¿Cómo lo has visto? Con mucho dolor es evidente que no hemos avanzado en esos temas. En definitiva, los casos de esterilizaciones forzadas sucedieron en mujeres indígenas o descendientes de indígenas, ¿no? La mayoría quechohablantes, algunas también fueron desplazadas o mujeres migrantes descendientes de pueblos originarios. Es inimaginable pensar que hubieran podido esterilizarse a la fuerza 200.000, 300.000, ¿no? Mujeres de clase alta o de clase media. Es evidente que el momento de luchar por justicia se complica todo mucho más porque justamente son quechohablantes, no tienen los medios económicos y no tienen los medios de acceso a la justicia que se requiere para lograr justicia en este país, ¿no? Además que, como comprendemos hoy más claramente, el sistema judicial no es un sistema probo ni idóneo como para llevar estos casos de una manera justa. Entonces, bueno, los recientes hechos de violencia comprueban esa situación. Muchos niños han sido las víctimas, las grandes víctimas de los recientes hechos. Y según entiendo, según Claxo, el 67% de los fallecidos son indígenas. Entonces, bueno, queda bastante claro, ¿no? Sobre el sistema judicial, también se hace notorio, no sé si tú lo identificas así, que además de casos de corrupción y tal, tienen los mismos prejuicios que la sociedad en general, y uno de ellos, por ejemplo, es con las mujeres. Tú, como activista, iniciante del movimiento Ni Una Menos, ¿cómo ves el hecho de que, aun cuando hay cierta sensibilidad justamente por este tipo de movimientos respecto al tema de la violencia de género, los casos no han disminuido, tienden a aumentar? Se destinó presupuestos importantes para un programa de prevención de la violencia que no parece haber funcionado. Hay medidas de protección que les dan a las amenazadas que tampoco funcionan, y pareciera que hay un nudo en el sistema de administración de justicia que involucra desde la policía, la fiscalía, el poder judicial. Entonces, ahí también se podría hablar de unos prejuicios, un sesgo respecto a lo que pasa con la violencia de género, los feminicidios, violaciones que van en aumento. ¿Cómo lo explicas? ¿Son también prejuicios? ¿Cómo se articula esto con estas otras violencias que estamos mencionando? A ver, sociológicamente el patriarcado, digamos, ¿no? O el machismo, como síntoma del patriarcado, abarca todos los ámbitos sociales: el económico, el político, el arte, los de género, todos los estratos sociales. No discrimina, digamos, ¿no? Por lo cual yo entiendo que el machismo se ha vuelto una cultura. Cuando el machismo se torna cultura,
para operar esa pandemia, ¿no?, se necesita atacar y operar en todos los estratos, en todas las disciplinas y en todos los ámbitos sociales, porque es ahí donde se encuentra. Efectivamente, en el ámbito judicial se ve con claridad, con mayor claridad, ¿no?, porque es en la búsqueda de justicia donde uno se encuentra con el médico legista machista, con la jueza que condona o que incluso revictimiza a la víctima, ya sea hombre o mujer, la autoridad. Y claro, toman muchísimos años, las cifras hablan por sí solas, frente a la cantidad de feminicidios, el índice de lograr justicia o de que incluso los que confiesan, ¿no?, salen libres muy rápido o se les condonan las penas, tan simple como eso. Recordar a Inostroza, ¿no?, las altas esferas del poder negociando como si fuera una limonada, ¿no?, cualquier cosa cotidiana. Oye, sí, ya, hermanito, te perdono ¿no? ¿Qué quiere? ¿Perdón de la sentencia o disminución? ¿Cómo? ¿2 por 1? Entonces, es terrible, es realmente dramático porque estamos viviendo una tragedia y eso hace que la situación no mejore, ¿no? Y entonces en el gobierno actual, por ejemplo, tenemos una presidenta que es mujer, sin embargo hemos retrocedido en los derechos de la mujer, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esta situación. Es decir, la presidenta no es una mujer que defienda los derechos de las mujeres, por el contrario. Y siempre, así como la presidenta y otras personas, quizá vean el feminicidio, la violación, son los casos extremos de la violencia, ¿no? Y que quizá no les afecta o afecta a un sector, en fin, quizás se sienten un poco por encima de esos grados de violencia. Pero lo real es que en la vida cotidiana las mujeres todavía somos objeto de una serie de violencias que afectan a todas, al 100%. Y que no le damos importancia y que a veces la educación tradicional no solamente justifica, sino defiende incluso ciertos usos, ciertas costumbres, que en el fondo sí afectan los derechos de la mujer. El Perú está avanzando algo en eso, hay nuevas generaciones de jóvenes mujeres sobre todo, que están más claras sobre sus derechos, ¿no? Pero no se ve en nivel macro esos avances. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta qué punto invisibilizamos esa otra violencia que no será un feminicidio, no será una violación, pero que se da cotidianamente? Sí, como te comentaba antes, ¿no? Si vemos que la inserción de esta problemática en el ámbito social se torna una cultura. Cuando yo digo que, bueno, estamos en una cultura patriarcal, me refiero a que estamos naturalizando, y eso es a lo que tú dices, se invisibilizan otras, ¿no? O si no te toca directamente, o si te toca directamente, pero lo puedes tolerar, ocultar, evadir, lo vas a hacer hasta que explota, ¿no? Hasta que ya la situación es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no actuamos más rápido? ¿Por qué no? Son siglos de cultura, son tradiciones ya, ¿no? Entonces, el trabajo va a tener que ser mucho más grande, ¿no? Y como te comento, con gobiernos que encima no ayudan directamente. Si imaginamos, ¿no?, que viniera un gobierno, por ejemplo, con mucha decisión para ayudar a esta problemática, tampoco le sería fácil, porque la problemática es enorme.
Pero si estamos en un gobierno que encima los promueve estas, porque es lo que están haciendo, ¿no? Promover de alguna manera, porque si no se busca la justicia, si no hay penas, si todo queda impune, si las cosas se ocultan, basta recordar al congresista. ¿Te acuerdas del caso del congresista que violó a su trabajadora dentro de las inmediaciones del Congreso y cómo tomó 11 meses? Y que todos lo blindaron, todos sus camaradas varones lo blindaron durante mucho tiempo, hubo un silencio cuando había videos, testimonio de la víctima, testimonio del médico, o sea, evidencias del médico y testimonio del amigo de la trabajadora. O sea, es decir, imagínate, ¿no? Yo creo que hay casos muy concretos y muy claros en el Perú, como para entender qué es lo que está pasando y qué tan instalado está, ¿no? Creo que la marcha de Ni Una Menos del 2016 fue un grito de la gente de decir, ok, ya no lo podemos ocultar más, sabemos que nos toca a todos, ¿no? Pero después de ese hito, ¿cómo ese hito se puede transformar en una política, ¿no? En una forma de convivir? Y no solo en políticas públicas, sino también en cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay avances a muchos niveles que tampoco se notan. Creo que la gente sí, efectivamente, y ahora habla del tema, antes era un tabú, hasta hace 5 o 6 años. Creo que cada vez esto se va hablando más. Tenemos retrocesos fuertes en la educación sexual, lo cual es muy lamentable porque estamos cultivando nuevas generaciones de machismos, ¿no? Que pueden reproducir estos machismos. La violencia entre estudiantes en los colegios y docentes y abusos de docentes hacia estudiantes ha aumentado mucho en estos últimos años, en este último año. Entonces, bueno, se tienen que tomar medidas mucho más drásticas, pero creo que la cosa tampoco no es tan blanco y negro, ¿no? Si efectivamente estamos retrocediendo en las cuestiones de políticas públicas, de gobiernos, de educación, sí, ahí hay un retroceso claro. Sistema judicial, lo mismo. Pero, por otro lado, sí creo que la ciudadanía es mucho más consciente, hay como micro luchas, ¿no? En todas partes, lo veo también incluso en regiones, ¿no? Así es que sí hay ciertos avances en desculturizarnos por ahí, ¿no? Despatriarcalizarnos un poco. Bueno, y finalmente te pediría una reflexión desde tus estudios y tu experiencia también práctica con todo tipo de casos. ¿Qué hacemos como sociedad en el Perú para mejorar estas taras que arrastramos, el machismo, el racismo, al cual yo le agregaría el centralismo, que nos afecta mucho en regiones, y clasismo, por supuesto? Y cuando vemos sectores antiderechos, vemos mujeres que se oponen o denostan o son opuestas al activismo de género, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que un andino dijera, ay, ¿por qué hablan esas tonterías si nosotros estamos muy bien o algo así, ¿no? Pero en mujeres se ve para temas de género. Y bueno, pareciera que como sociedad nos estamos pauperizando en realidad, humanamente. Es muy difícil ver las redes, por ejemplo, el nivel de agresividad y de desconocimiento de derechos, falta de empatía, de solidaridad. ¿Cómo podemos ser un país así? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Todos tenemos la posibilidad de cambiar, ¿no? Y esa es una responsabilidad personal y social. Creo que no es tarde para eso, aunque cambiar se torne más difícil o más duro, ¿no? Ahora, el cambio también tiene niveles, ¿no? Uno puede cambiar el discurso, uno puede cambiar algunas ideas, ¿no? Pero uno tiene que hacer un cambio radical y ser consecuente con él.
¿no? Porque muchas veces vas a perder amistades o vas a sentirte incomprendida por tu familia o pueden haber muchas cosas que pueden causar también mucho dolor cuando uno quiere cambiar, incluso si ese cambio es por el bien de todos o por un bien común o por un sentido común también, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Digo, si querer vivir en una sociedad mejor, donde podamos respetarnos y no violentarnos unos a los otros. Entonces, si en un momento uno decide, ¿no? Bueno, ok, yo sí voy a luchar por esto. Quiero cambiar y quiero no ser un indiferente frente a esto porque también me está tocando a mí, ¿no? Y también puedo y debo hacer algo. Entonces hay cosas pequeñas que uno puede hacer y cosas más grandes. Y cada uno puede hacer lo que pueda desde donde pueda. Como que no hay lucha pequeña, porque todos estamos conectados para poder realizar este cambio, ¿no? Y creo que esa responsabilidad, que es a su vez personal, ciudadana de cada uno, con su almohada, ¿no? También está conectada con un cambio social fuerte. No son cosas aisladas, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno siente, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer desde mi esquina, no? Pero sí se puede, siempre no hay cosas pequeñas realmente, o sea, un gesto puede significar mucho, puede cambiar vidas, puede salvar vidas, ¿no? Depende en el momento y en el lugar en el que se haga, ¿no?